Creían que merecían una parte de mi éxito. Les demostré con recibos que mi éxito fue construido mientras yo les pagaba todo a ellos. Sus caras no tenían precio. El aire en casa de mis padres siempre olía a una mezcla de cera para muebles con aroma a pino y a las mentiras que dejábamos sin decir. Pero ese domingo, el olor era diferente. Había una tercera nota en el aire, una fragancia metálica y punzante, como la calma cargada de electricidad que precede a una tormenta violenta. Lo sentí en el instante en que mi pie cruzó el umbral de mármol. Mi madre, Genoveva, me recibió con una sonrisa que era 1 milímetro demasiado ancha, sus pómulos tensos por el esfuerzo de mantener una alegría que no sentía. Celia, mi vida. Qué bueno que llegaste, te estábamos esperando, canturreó, tomando mi abrigo con un cuidado exagerado, como si fuera de un cristal frágil que pudiera romperse al menor contacto. Mi padre, Amador, salió de su estudio no para abrazarme, sino para darme la mano. Su agarre fue inusualmente firme, un apretón de hombre de negocios que cierra un trato, no el de un padre que saluda a la hija que ve una vez al mes. Había un mensaje en esa presión: esto es serio. Esto no es una visita social. Y luego estaba Coral. Mi hermana menor, 4 años más joven pero con un aura de derecho adquirido que la hacía parecer la matriarca. Estaba de pie junto a la escalera, prácticamente vibrando, con los ojos saltando de mamá a papá con ese brillo conspirador que yo conocía desde que éramos niñas. Era la misma mirada que ponía justo antes de, accidentalmente, romper uno de mis juguetes para luego culpar al perro. A sus 28 años, la mirada no había cambiado, solo se había vuelto más calculadora, pulida por años de conseguir exactamente lo que quería sin mover un dedo para ganárselo. Llevaba un vestido de seda que yo sabía perfectamente que no podía permitirse. Pasa, pasa, mi reina. La cena está casi lista, tu madre se ha lucido hoy, dijo mi padre, guiándome hacia el comedor con una mano en mi espalda, aplicando una presión sutil pero insistente, un gesto que no invitaba, sino que dirigía. La mesa era una obra de arte, una trampa perfecta vestida de gala. La porcelana de Limoges que solo salía en Navidad, las copas de cristal tallado de bohemia que tintineaban con la más mínima vibración, un centro de mesa con alcatraces tan blancos y perfectos que parecían esculpidos en mármol. Todo gritaba, ocasión especial, pero yo sabía que la única ocasión que se celebraba allí era la que ellos habían maquinado a mis espaldas. Fuera lo que fuera, lo habían planeado con un esmero teatral y escalofriante. Tomé mi lugar de siempre, frente a Coral, cuyo intento de sonrisa serena era traicionado por el golpeteo impaciente de sus uñas de acrílico contra la pantalla de su celular de última generación. Mi padre se sentó a la cabecera, afilando el cuchillo para trinchar el lomo mechado con una precisión quirúrgica, disfrutando el sonido del acero, un rey presidiendo su corte. Fue entonces cuando lo vi. Escondido bajo el borde de su plato, asomando apenas 1 centímetro por debajo de su servilleta de lino con las iniciales de la familia bordadas en hilo de plata, había un sobremanila de color amarillo. El color de la burocracia. El color del peligro. El color de los documentos oficiales. Mi estómago se contrajo en un nudo helado. Conocía esos sobres. Significaban problemas disfrazados de oportunidades, exigencias disfrazadas de favores. ¿Y cómo va la clínica, Celia?, preguntó mi madre, su voz tan artificialmente alegre que rechinaba. Rompió el silencio con la sutileza de un plato al estrellarse contra el suelo. ¿Todavía con esos horarios de locura? Debes estar agotada, pobrecita. El negocio va bien, mamá. Muy bien, de hecho, respondí, manteniendo mi voz neutra, mis ojos fijos en la forma en que los de mi padre se desviaban hacia el sobre cada vez que pensaba que no lo veía. Incrementamos la lista de pacientes en un 20% este trimestre. Estamos pensando en expandirnos. Coral bufó suavemente, sin levantar la vista de su teléfono. Tantos pacientes y esa recepción tan aburrida. De verdad, hermanita, necesitas a alguien con visión para refrescar tu imagen. Tu Instagram es un cementerio. Das una imagen tan seria. Amador y Genoveva intercambiaron una mirada fugaz, una corriente silenciosa que confirmó todas mis sospechas. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente,
formando una imagen grotesca que deseaba con todas mis fuerzas no poder entender. Esto no era una cena. Era una junta de consejo no declarada. Una OPA hostil. Era una emboscada. Mi padre carraspeó, un sonido grave y autoritario que siempre usaba para dar inicio a los asuntos serios, para silenciar cualquier disidencia. Dejó el cuchillo y el tenedor a cada lado de su plato con un clic deliberado sobre la porcelana fina. El sonido fue como el de un cerrojo cerrándose, anunciando que la prisión estaba sellada. Celia, comenzó, y su tono ya no era el de un padre, sino el de un director de consejo a punto de anunciar una reestructuración dolorosa. Tu madre y yo hemos estado pensando mucho en el futuro de Aetel. Y hemos tomado algunas decisiones. La comida se convirtió en aserrín en mi boca. Me quedé inmóvil, con el tenedor a medio camino. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que mi vida estaba a punto de cambiar. Ellos no estaban pensando en mi futuro. Estaban planeando cómo apoderarse de él. Mientras mi padre lanzaba su discurso de apertura sobre legado familiar, sinergia generacional y consolidar el patrimonio, mi mente hizo lo que mejor sabía hacer cuando se enfrentaba a un trauma, se disoció. Se retiró a un lugar seguro y ordenado, un archivo mental que yo llamaba mi libro de contabilidad del dolor. Como doctora, mi mente estaba entrenada para observar, diagnosticar y documentar. Durante años, sin darme cuenta, había aplicado esa misma disciplina a mi vida familiar. No por rencor, sino como un mecanismo de supervivencia. Era mi forma de confirmar que el agotamiento que sentía en los huesos era real, que la injusticia que me ahogaba no era producto de mi imaginación, que no estaba exagerando, como siempre me acusaban. Era mi libro de contabilidad secreto, y sus páginas estaban llenas de tinta invisible manchada de lágrimas. La primera entrada, la que lo originó todo, no trataba de dinero, sino de un fantasma. El fantasma de mi hermano mayor, Marco. Él había sido el verdadero sol en el universo de mis padres. El heredero, el carismático, el hijo de oro. Murió en un accidente de coche a los 22 años, dejándonos a todos a la deriva en un mar de dolor no resuelto. Un año después de su muerte, cuando el dinero del seguro de vida finalmente se pagó, mis padres me sentaron en el mismo comedor en el que me encontraba ahora. El dinero, una suma considerable, estaba en una cuenta que no sabían cómo tocar. Era dinero manchado de tragedia. No podemos usarlo para nosotros, dijo mi madre, con la voz rota. Entonces mi padre me miró, no con amor, sino con una extraña mezcla de resentimiento y desesperación. Tómalo tú, me ordenó. Estudiaste medicina. Haz algo con ello. Haz que su vida signifique algo. No fue un regalo, fue una condena. Me dieron una carga, no una oportunidad. Querían que fracasara para poder culparme por malgastar el legado sagrado de su hijo perfecto. Esa noche, anoté en mi libro, Deuda inicial, el peso de la vida de un muerto. La siguiente página, gruesa por el peso de la decepción, documentaba el nacimiento de Aetel. Les presenté mi plan de negocios, un documento de 50 páginas con proyecciones financieras, estudios de mercado, cada detalle pulido hasta la perfección. No pedía su dinero, ya me lo habían impuesto. Solo pedía su apoyo moral, una palabra de aliento. Mi padre examinó los papeles con una mueca de escepticismo. Es demasiado arriesgado, hija. Es mucho dinero para un sueño, sentenció, devolviéndome la carpeta. Probablemente lo perderás todo. No lo decía como una advertencia, sino como una profecía que deseaba que se cumpliera. Luego estaba el capítulo que titulé El verano del sabotaje. Coral, entre dos de sus múltiples crisis existenciales, decidió ayudarme en la recepción de la clínica. Fue una catástrofe de proporciones épicas. Descuentos no autorizados a sus amigas, influencers, que dejaban las cuentas descuadradas, citas de clientes VIP agendadas a la misma hora creando caos en la sala de espera, documentos del seguro apilados sin procesar porque eran aburridísimos. Pero el verdadero terror lo descubrí una noche de pura casualidad, revisando las cámaras de seguridad para entender por qué la computadora principal había estado tan lenta. La vi.
sentada frente a la pantalla, después de cerrar, con una expresión de intensa concentración, con una memoria USB conectada al puerto frontal. Mi sangre se heló. Al día siguiente, con la excusa de un mantenimiento de rutina, contraté a un especialista en sistemas. Su informe fue escalofriante, una daga de hielo en mi corazón. Coral había intentado copiar la base de datos completa de mis clientes. Mis clientes VIP, la joya de la corona de mi negocio, la lista que había construido con sangre, sudor y años de networking. En ese momento, en mi estúpida e inagotable ingenuidad, lo atribuí a una estupidez monumental, un intento torpe de aprender o de ser proactiva, como mis padres la defendieron cuando la confronté. Ella lloró, juró que solo era curiosa, y yo, agotada de luchar, lo dejé pasar. Pero lo documenté. Cada detalle técnico del informe. Cada mentira de su defensa. Las últimas páginas de mi libro estaban llenas de números, de una hemorragia constante y silenciosa. Transferencias bancarias etiquetadas como renta Coral, reparación coche Coral, emergencia Coral. Cientos de miles de pesos a lo largo de los años. Y junto a esas salidas, registraba mis propias entradas de miseria, las cenas de sopa instantánea para poder pagar la nómina a tiempo, las noches que dormí en un sofá en la clínica porque no podía pagar la renta de mi apartamento y el alquiler del local al mismo tiempo. Registraba los tratamientos de botox y rellenos que mi madre recibía gratis, las terapias láser que mi padre se hacía para las manchas de la edad, todo mientras yo usaba la misma bata de laboratorio durante 3 años hasta que los puños se deshilacharon. Mi libro de contabilidad no era un arma. Era un espejo. Un espejo que reflejaba la cruda y dolorosa verdad que mi familia se negaba a ver. Y mientras escuchaba a mi padre hablar de nuestro éxito, supe que esa noche, por primera vez, iba a obligarlos a todos a mirarse en él, aunque el reflejo los destrozara. Y es por eso que hemos llegado a una conclusión lógica y beneficiosa para todos. La voz de mi padre me sacó bruscamente de las páginas polvorientas de mis recuerdos. Dejó su copa de vino sobre la mesa con un aire de finalidad, como un juez golpeando el mazo para dictar sentencia. Aetel ha llegado a una meseta, Celia. Eres una técnica brillante, una artesana de la medicina, nadie lo duda. Pero para dar el siguiente paso, para convertir la clínica en un verdadero imperio, se necesita algo que tú, con todo tu conocimiento, simplemente no tienes: chispa, don de gentes, una marca personal que seduzca al mercado. Sentí la mirada de los tres clavada en mí, un tribunal familiar listo para condenarme por el crimen de ser competente pero no encantadora. Mi madre asentía con la cabeza, una expresión de profunda sabiduría en su rostro, como si estuviera escuchando una revelación divina pronunciada por el profeta Amador. Coral se había enderezado en su silla, dejando su teléfono a un lado por primera vez en toda la noche. Una sonrisa de suficiencia jugaba en sus labios pintados de un rojo agresivo. La leona esperando su parte de la cebra recién cazada. Tu hermana, en cambio, continuó Amador, haciendo un gesto con la mano abierta hacia Coral como un presentador de circo revelando su acto principal, ha nacido para esto. Ella entiende el mundo de hoy. Entiende el poder de la imagen, el lenguaje de las redes, el arte de conectar con la gente a un nivel personal y aspiracional. Coral tomó la palabra, su voz con ese tono cantarino y ligeramente infantil que usaba cuando quería conseguir algo, una herramienta de manipulación que había perfeccionado desde la cuna. Mira, hermanita, lo he estado pensando mucho. Y he desarrollado un plan de marketing integral de 360 grados para llevar a Aetel al siguiente nivel. Crearemos contenido viral en TikTok, ya sabes, vídeos de un día en la vida de Aetel, colaboraciones con marcas de lujo, eventos exclusivos para VIPs en los mejores rooftops de Polanco. Yo sería la cara de la clínica, la embajadora. La gente no compra tratamientos, compra estilos de vida. Tú te quedas en tu consultorio haciendo tus cosas de agujas y láseres, y yo me encargo de que todo el mundo desee ser parte de nuestro mundo. Sacó una tableta de su bolso de diseñador, un bolso que, casualmente, se parecía mucho al que yo le había regalado en su último cumpleaños, y comenzó a pasar diapositivas de una presentación que parecía hecha con una plantilla gratuita de Internet. Estaba llena de frases motivacionales en inglés, gráficos sin fuente y, sobre todo, fotos de ella misma posando.
hablaba de sinergias disruptivas y branding emocional, con la confianza de un genio de los negocios, aunque yo sabía que su única experiencia empresarial era haber vendido un par de bolsos viejos en una app de segunda mano. Mi título oficial sería directora de marketing y relaciones públicas, anunció con un aire de grandeza, como si se estuviera coronando a sí misma. Tragué saliva, el nudo en mi estómago apretándose hasta doler. ¿Y qué implicaría eso exactamente, en términos prácticos y contractuales?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada, como la superficie de un lago profundo antes de que emerja el monstruo. Mi padre se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa en un gesto de poder paternalista. Aquí venía el golpe de gracia. Es muy sencillo, y muy generoso de nuestra parte. Coral necesita la autoridad para tomar decisiones ejecutivas, para firmar contratos, para manejar presupuestos. Y, por supuesto, una compensación justa por el valor incalculable que aportará a la marca. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento antes de soltar la bomba. Hemos decidido, como familia, que un 25% de las ganancias netas de la clínica sería un acuerdo equitativo y estimulante para ella. 25%. La cifra resonó en el silencio del comedor como un disparo. El 25% de mis noches sin dormir, de mis deudas aplastantes, de mis manos doloridas, de mi sudor y mis lágrimas. El 25% de la clínica que yo había construido desde la nada, ladrillo a ladrillo, paciente a paciente, mientras ellos miraban desde la barrera con indiferencia o, peor aún, con condescendencia. Era un insulto tan profundo, tan monumental, que por un instante bordeó lo cómico. Mi madre, Genoveva, sintiendo la temperatura de la habitación desplomarse, extendió su mano sobre la mesa para tomar la mía. Su piel era suave, sus uñas perfectas, un testimonio de los tratamientos gratuitos que yo le proporcionaba. Piénsalo, mi vida, susurró, su voz cargada de una falsa ternura que me revolvió el estómago. Es una ganga para ti. Coral hará que tus ingresos se disparen. Además, es lo justo. La familia debe apoyarse mutuamente, compartir los éxitos. Es nuestra clínica, al fin y al cabo. El éxito, repetí en voz baja, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. Nuestra clínica. Amador, interpretando mi silencio aturdido como una duda a punto de ser vencida, empujó el sobremanila amarillo por la mesa hasta que se detuvo justo frente a mi plato. Su movimiento fue el de un jugador de póquer empujando todas sus fichas al centro, seguro de tener la mano ganadora. No tienes que preocuparte por los detalles legales. Nuestro abogado, Lizárraga, un tiburón, ya ha redactado un contrato de asociación. Es un documento estándar, muy favorable para todos. Solo tienes que firmarlo. Coral puede empezar mañana mismo a hacer su magia. Ahí estaba. La emboscada en todo su esplendor. El contrato, la presión, la manipulación emocional bajo la apariencia de amor familiar. Me miraron los tres, sus rostros expectantes, una trinidad de avaricia y derecho adquirido. Estaban tan seguros de su victoria. Tan seguros de que yo, la hija obediente, la hermana responsable, la que siempre cedía por mantener la paz, volvería a hacerlo. Pero no conocían mi secreto. No sabían de mi libro de contabilidad. Y no tenían ni la más remota idea de que la mujer sentada frente a ellos ya no era la misma niña que lloraba en silencio cuando le rompían sus juguetes. Esa niña había muerto de agotamiento hacía mucho tiempo. Y en su lugar, se sentaba una doctora que entendía que, a veces, la única cura para un tejido enfermo es la extirpación radical. Mi calma no era una actuación. No era la fachada de alguien que reprime la ira. Era la serenidad profunda y arraigada de un estratega que ve cómo el enemigo avanza directamente hacia la trampa que ha pasado semanas preparando. Era el resultado de la anticipación, de la preparación meticulosa, una fortaleza construida en las horas robadas a la noche, después de que el último paciente se había ido y la clínica quedaba en un silencio solo roto por el zumbido del refrigerador de los viales de Botox. Yo sabía que este día llegaría. La arrogancia de mi familia era tan predecible como la salida del sol. Todo había comenzado con una llamada telefónica aparentemente inocente un mes atrás. Era mi tía,
la hermana mayor de mi madre, una mujer cuya principal afición era el chisme, elevado a la categoría de arte. Oye, Celia, muchas felicidades, me dijo con un entusiasmo desbordante. ¿Así que finalmente vas a hacer socia a tu hermanita? ¡Qué maravilla! Tu mamá nos contó en la comida del club de bridge que están planeando una gran expansión familiar. La unión hace la fuerza. Me quedé helada, con el teléfono pegado a la oreja. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. Expansión familiar. Las palabras eran un eufemismo para apropiación. Le dije a mi tía, con la voz más calmada que pude reunir, que seguramente era un malentendido, que no había planes concretos. Pero la semilla de la alarma ya estaba plantada y comenzaba a germinar a una velocidad aterradora. Esa misma noche, después de atender a mi última paciente, me encerré en mi oficina y llamé a Tabata Herrera, mi contadora. Tabata era una mujer de unos 50 años, de cabello corto y gafas de pasta, práctica, directa y con una aversión casi alérgica a las tonterías sentimentales en los negocios. Había estado conmigo desde que operaba en un consultorio alquilado del tamaño de un armario y había celebrado cada pequeña victoria y lamentado cada revés financiero a mi lado. Le conté la conversación con mi tía, palabra por palabra. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan denso que pude oírla respirar. Doctora Valente, dijo finalmente, y su voz era tan afilada como un bisturí contable. Llevo años diciéndoselo de forma sutil. Ahora se lo diré directamente. Usted confunde el flujo de caja con el lazo sanguíneo, y eso va a llevarla a la quiebra. Es hora de que deje de hacerlo. Es hora de que convierta sus heridas en datos. Necesito que me prepare una auditoría completa de cada peso que ha salido de su bolsillo hacia su familia, y cada servicio que ha prestado sin cobrar. No quiero anécdotas, quiero un estado de resultados de su generosidad. Trátelo como un caso clínico, con distancia, precisión y evidencia. Esa conversación fue el catalizador. Fue el permiso que no sabía que necesitaba para hacer lo que mi instinto me decía que hiciera. Colgué el teléfono y, por primera vez, abrí mi libro de contabilidad del dolor, no como un diario secreto para desahogarme, sino como un archivo de evidencia para un futuro litigio. Me convertí en una detective forense de mi propia vida. Pasé las siguientes 2 semanas sumergida en un trabajo brutal. Rebusqué en estados de cuenta bancarios de 5 años atrás, buscando transferencias, destacando conceptos. Busqué en viejos mensajes de WhatsApp las súplicas de Coral, guardando capturas de pantalla. Hice una lista de cada tratamiento, desde el más simple peeling hasta el más complejo levantamiento con hilos, y busqué en mis propios archivos las tarifas vigentes en esas fechas para calcular su valor de mercado. Cada cifra era una puñalada, un recordatorio de mi propia ceguera voluntaria. No era solo el dinero. Era el recuerdo de la angustia que sentía al hacer esa transferencia mientras mi propia cuenta estaba en números rojos. Era la rabia de ver a mi madre lucir una piel radiante, cortesía de mis manos, mientras me decía que debía administrarme mejor. Fue un proceso desgarrador, pero con cada dato que añadía a mi hoja de cálculo, sentía que una capa de culpa se desprendía de mí. La tristeza se fue transformando en una fría y dura resolución. Tabata tenía razón. Había convertido mis sentimientos en datos. Y los datos eran irrefutables. Mientras tanto, en el frente profesional, el universo parecía conspirar a mi favor. Llevaba meses en negociaciones con un prestigioso grupo hotelero. Querían que Aetel fuera su socio exclusivo de bienestar estético para sus propiedades en la Riviera Maya. Era el contrato de mi vida, una validación que iba más allá de cualquier cosa que mi familia pudiera ofrecerme. La directora de desarrollo del grupo, Kenia Solís, era una mujer formidable, elegante y con una mente tan afilada como sus tacones de aguja. En una de nuestras últimas reuniones, mientras discutíamos los detalles finales, me preguntó sobre la estructura de mi empresa. Le expliqué que era la única propietaria, que la había construido desde cero. Excelente, dijo, con una media sonrisa. Mi única recomendación, por experiencia propia, es que blinde su empresa contra futuras intervenciones familiares no solicitadas. Me miró por encima de sus gafas de diseñador,
y en sus ojos vi un destello de reconocimiento, de camaradería forjada en batallas similares. El nepotismo, doctora Valente, es el cáncer de los negocios de calidad. Sugiero que incluyamos una cláusula específica. Algo que requiera la aprobación unánime del Consejo Directivo para contratar a cualquier familiar en un puesto de gestión. El Consejo, por ahora, seríamos usted y 2 representantes del grupo. Un formalismo, si quiere, pero un formalismo que salva imperios. Sentí como si el universo me estuviera entregando un escudo de titanio. Me parece una sugerencia excelente, señora Solís, respondí, mi voz firme. El contrato se firmó una semana antes de la cena. El escudo estaba en su lugar. La auditoría de mi generosidad estaba impresa, encuadernada y esperando en mi portafolio. Así que, cuando me senté en esa mesa, rodeada de lobos disfrazados de familia, no sentí miedo. Sentí una extraña y poderosa serenidad. La serenidad de un cirujano que entra al quirófano con un diagnóstico preciso, con las herramientas adecuadas y con un plan de acción impecable. La emboscada estaba preparada, sí. Pero ellos no sabían que la presa llevaba meses preparándose para el cazador. Ignoré por completo el sobremanila amarillo que mi padre había empujado hacia mí con tanta ceremonia. No lo toqué. No lo miré. Lo traté como si fuera invisible, un objeto sin importancia en el paisaje de la mesa. Mi falta de reacción pareció desconcertarlos por un segundo. El guión que habían ensayado no contemplaba esta variable. La euforia en el rostro de Coral vaciló, reemplazada por una sombra de impaciencia. Mi madre carraspeó nerviosamente. Con un movimiento lento y deliberado, me incliné y levanté mi propio portafolio de cuero del suelo. Lo coloqué sobre la mesa con un sonido suave y pesado, un tuf sordo que hablaba de sustancia y seriedad. El contraste entre su elegante acabado negro y el vulgar sobre amarillo de mi padre fue inmediato y satisfactorio. Simbolizaba la diferencia entre la profesionalidad ganada a pulso y la improvisación arrogante. Agradezco mucho su propuesta y la confianza que depositan en mí y en el futuro de Aetel, comencé, mi voz tan estable que incluso yo me sorprendí. Dirigí mi mirada a cada uno de ellos, haciendo una pausa deliberada, forzándolos a encontrar mis ojos. Y me parece una excelente idea que hablemos de negocios y finanzas. De hecho, creo que es algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. La claridad en las cuentas es la base de cualquier relación sana, ¿no creen? Abrí mi portafolio. El clic de los broches metálicos resonó en el comedor con una finalidad que silenció cualquier posible interrupción. Era un sonido de autoridad. El sonido de que el verdadero negocio estaba a punto de comenzar. Antes de discutir cualquier futura asociación, continué, sacando el primer documento, una carpeta azul impecablemente etiquetada con letras doradas, análisis de interacciones financieras familia Valente, clínica Aetel. Creo que es fundamental que todos tengamos claro el estado financiero actual de nuestra relación. Deslicé la carpeta por la mesa de caoba pulida. Se detuvo justo frente a mi padre. Él la miró con recelo, como si fuera una serpiente. Su mano, que había estado descansando con confianza sobre la mesa, se retiró un par de centímetros. ¿Qué es esto, Celia?, preguntó, su tono ya no era el de un patriarca, sino el de un hombre que sospecha que le están tendiendo una trampa. Es un resumen ejecutivo, expliqué, manteniendo mi tono profesional y desapasionado, como si estuviera presentando un caso clínico a un grupo de colegas. Un estado de cuenta, si prefieren. Detalla todos los servicios, tratamientos y consultas que la familia ha recibido en Aetel durante los últimos 3 años, valorados a precio de mercado. También incluye un desglose de las transferencias y préstamos personales que he realizado a miembros de la familia desde que la clínica empezó a generar ganancias. Amador abrió la carpeta con dedos torpes. Pude ver el momento exacto en que sus ojos encontraron la cifra final en negrita en la parte inferior de la primera página. Su mandíbula se tensó. Su bronceado de fin de semana pareció palidecer un par de tonos. Mi madre se inclinó para ver, y un pequeño jadeo, agudo y audible, escapó de sus labios. Coral se levantó de su asiento para mirar por encima del hombro de mi padre. «Esto es ridículo», exclamó Coral, siendo la primera en romper el silencio atónito.
Su voz era un chillido agudo de incredulidad. ¿850.000 pesos? ¿Te has vuelto loca? Eso es una mentira. Las cifras son correctas y están meticulosamente respaldadas por registros contables, facturas de proveedores y estados de cuenta bancarios, copias de los cuales se encuentran en los apéndices, respondí, mi voz sin una pizca de emoción. 420.000 pesos en servicios estéticos. 145.000 en préstamos directos a ti, Coral, que nunca fueron devueltos. Y, lo más importante, 285.000 pesos en pérdidas de ingresos y costos de reparación directos causados durante el verano que ayudaste en la clínica. Pero eso es familia, intervino mi madre, su voz temblando con una indignación teatral que había perfeccionado con los años. El amor y el apoyo no se cobran, Celia. ¿Qué clase de hija eres para presentarle una factura a tus propios padres? Estoy completamente de acuerdo, mamá, dije, mirándola fijamente a los ojos, negándome a parpadear. El amor no se cobra. Pero esto nunca fue amor. Esto ha sido un modelo de negocio. Y, francamente, ha sido un negocio muy rentable para ustedes y una pérdida considerable para mí. Así que creo que, antes de hablar de repartir futuras ganancias, es ético y profesional saldar las deudas pasadas. La arrogancia en sus rostros se había evaporado, reemplazada por una furia desconcertada. Pensaban que esto era solo sobre dinero. Estaban a punto de descubrir, de la peor manera posible, cuán equivocados estaban. Pero ¿saben qué? Continué, inclinándome ligeramente hacia adelante, bajando mi voz deliberadamente. Este cambio de volumen los obligó a inclinarse también, a aguzar el oído, creando una falsa intimidad que hacía que mis siguientes palabras fueran aún más devastadoras. Tienen razón. Olvidemos el dinero por un momento. El dinero se puede recuperar. Hablemos de algo mucho más valioso, algo que, una vez que se pierde, es casi imposible de restaurar. Mi cambio de tono los descolocó por completo. Se miraron entre ellos, confundidos, tratando de anticipar mi siguiente movimiento. La confusión es una herramienta quirúrgica. Desarma las defensas y expone los nervios. Saqué una segunda carpeta de mi portafolio. Esta era de un rojo intenso, el color de la alarma, de la traición. La coloqué con cuidado sobre la carpeta azul, cubriéndola. Hablemos de confianza. Hablemos de lealtad. Hablemos de lo que realmente significa apoyar a la familia en un negocio. Abrí la carpeta roja y saqué la primera hoja. Era un informe impreso, con gráficos y tablas, de la empresa de seguridad informática que contraté. Supongo que todos recordamos con claridad el verano que Coral, en su infinita generosidad, se ofreció a ayudarme en la recepción, dije, mi mirada fija en mi hermana. La vi tragar saliva, un tic nervioso en la comisura de su labio delataba su pánico creciente. Yo lo recuerdo muy bien. Recuerdo una tarde en particular, el 14 de julio, para ser exactos. Te quedaste hasta tarde, supuestamente para organizar archivos, una iniciativa que me sorprendió en su momento, conociendo tu aversión al trabajo administrativo. Deslicé el informe por la mesa. Se detuvo junto a la mano temblorosa de Coral. Este es un análisis forense del disco duro de la computadora de recepción. Muestra que a las 7:43 de la tarde de esa noche, un dispositivo USB, que no pertenece a la clínica, fue conectado. Y que, a continuación, se inició un proceso para copiar un archivo específico. Un archivo llamado db-clientes-vip, XLSX. El rostro de Coral perdió todo su color. Pasó del rosa al blanco céreo en cuestión de segundos. Se quedó blanca como el nácar de los pendientes que yo le había regalado. Mi madre la miró, una arruga de genuina confusión en su frente. ¿Base de datos? ¿Qué es eso?, preguntó, su ignorancia siendo su única defensa. Es la lista de mis clientes más importantes, mamá, expliqué con una paciencia gélida, sin apartar los ojos de Coral. Sus nombres, sus números de teléfono personales, sus correos electrónicos, el historial completo de los tratamientos que se han hecho, cuánto gastan al año. Es, literalmente, el activo más valioso de mi empresa.
Es el mapa del tesoro. Es el secreto de mi éxito. Yo no hice eso. Eso es mentira, chilló Coral, su voz una octava más alta de lo normal, delatando su culpa. Seguro te lo inventaste para hacerme quedar mal. Siempre has estado celosa. ¿De verdad? Pregunté con una calma que me asustó hasta a mí misma. Saqué la siguiente hoja de la carpeta roja. Era una captura de pantalla de un correo electrónico, con fecha y hora perfectamente visibles. Entonces quizás puedas explicar esto. Es un email enviado desde tu cuenta personal a una de tus amigas, influencers. Lo encontré en la papelera de reciclaje de la computadora. A veces la gente olvida vaciarla. Le di la vuelta al papel para que todos pudieran verlo. La caligrafía digital de Coral era inconfundible. El asunto era, mi póliza de seguro, emoticono cara guiñando. El cuerpo del mensaje decía, amiga, no sabes. Conseguí el santo grial. La lista de todas las viejas ricas de la clínica de mi hermana. Si me corre, tenemos nuestro propio negocio para empezar a asesorarlas. Ja ja ja. Te llamo mañana. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan pesado y absoluto que casi podía oírse zumbar en mis oídos. Mi padre miró el papel, luego a Coral, y por primera vez en mi vida, vi una expresión de verdadera conmoción y una sombra de asco en su rostro. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados. Esto, dije, mi voz cortando el silencio como un diamante corta el cristal, no es el error de una niña curiosa. Esto no es ser proactiva. Esto es intento de robo de propiedad intelectual. Es espionaje corporativo. Y es la clase de traición que destruye empresas. Y familias. La disputa familiar sobre dinero y porcentajes acababa de escalar a un nivel completamente diferente, al de la criminalidad. Y yo aún no había terminado. Ni de lejos. El bisturí estaba a punto de cortar mucho más profundo. Dejé que el impacto de la revelación del espionaje se asentara en la habitación como un gas tóxico. Observé cómo mis padres miraban a Coral, no con la ira que yo esperaba, sino con una especie de pánico desesperado. Sus miradas no eran de decepción, eran de terror. Como si la caída de Coral significara la caída de algo mucho más grande. Fue en ese momento que entendí que ni siquiera esto era el final del juego. Había una capa más profunda de engaño, una podredumbre que llegaba hasta los cimientos. Y ahora, dije, mi voz recuperando su tono mesurado y clínico, la verdadera razón de esta cena. Mi mirada se desplazó de la figura temblorosa de Coral y se fijó directamente en mi padre, Amador. Él levantó la vista del correo electrónico incriminatorio, su rostro una máscara de confusión y temor. Él sabía lo que venía. Podía sentir su pánico resonando a través de la mesa. Saqué el último documento de mi portafolio. No era una carpeta. Era un solo sobre, blanco, sin membrete, de aspecto oficial. Lo coloqué con cuidado en el centro de la mesa, en el espacio vacío que se había creado entre nosotros. Nadie se atrevió a tocarlo. Era un artefacto cargado de una verdad peligrosa. Me tomé la libertad de hacer una pequeña investigación por mi cuenta en las últimas semanas, usando los servicios de una agencia de auditoría corporativa. Es sorprendente la cantidad de información pública que uno puede encontrar si sabe dónde buscar y está dispuesto a pagar por ello. Mis palabras flotaban en el aire. Mi padre me miraba fijamente, sus ojos oscuros llenos de una furia impotente. Esta cena nunca fue para ayudar a Coral, declaré, y cada palabra era un clavo martillado en el ataúd de sus mentiras. A ella solo la usaron como una excusa, como la carnada. Una carnada muy conveniente y predecible. ¿Verdad, papá? Él no respondió. Solo apretó los puños sobre su regazo, debajo de la mesa. La empresa de importaciones que tienes, continué, mi voz implacable y precisa. Valente Global Trade. Sé que las cosas no han ido bien desde la pandemia. Sé de los préstamos que pediste el año pasado a 3 financieras diferentes, usando la casa como garantía cruzada. Y sé, por fuentes muy confiables que se detallan en ese informe, que 2 de esas financieras están a punto de ejecutar esa garantía.
No estás al borde de la quiebra. Estás en quiebra. La empresa es un cascarón vacío. Mi madre emitió un sonido ahogado, como si la hubieran golpeado en el estómago. Se giró hacia mi padre. ¿Amador? ¿De qué está hablando? ¿La casa? Cállate, Celia, gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño. Los platos y las copas temblaron, el vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como una mancha de sangre. No tienes derecho a meterte en mis asuntos. No, no me voy a callar, respondí, mi voz firme, sin inmutarse por su arrebato. Se convirtió en mi asunto en el momento en que decidiste que mi clínica era tu solución. Toda esta farsa, todo este teatro sobre ayudar a tu hermana y el futuro de la familia, era tu intento desesperado y patético de conseguir una última tabla de salvación. No querías el 25% para Coral. Lo querías para ti. Querías meter a tu hija incompetente y manipulable en mi empresa para poder tener acceso a mi flujo de efectivo, para poder desviar fondos y tapar tus propios agujeros financieros. Querías saquear mi clínica, la que nunca apoyaste, para pagar las deudas de la empresa que hundiste por tu mala gestión y tu orgullo. El castillo de naipes se derrumbó con un estruendo silencioso. La imagen del patriarca exitoso, del hombre de negocios astuto que pontificaba sobre el carisma, se hizo añicos, revelando lo que realmente era, un hombre fracasado, ahogado en deudas y dispuesto a sacrificar a una hija y manipular a la otra para salvar su propio pellejo. Genoveva lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de traición, no de autocompasión. ¿Es verdad, Amador? ¿Nos mentiste a todas? ¿Por eso tanta prisa? Él no contestó. Simplemente se hundió en su silla, derrotado, el aire escapando de sus pulmones. Y para que quede perfectamente claro, añadí, asestando el golpe de gracia final. Saqué una copia de mi contrato con el grupo hotelero. Incluso si mi corazón se ablandara en este momento y quisiera cometer la locura de ayudarte, no podría. Abrí el contrato en la página marcada y lo puse sobre la mesa. Mi contrato de asociación, el que firmé con Socios de Verdad, me prohíbe específicamente, en la cláusula 4.3, emplear o asociarme con familiares directos en puestos de gestión. Leí el texto en voz alta. Para evitar, y cito textualmente, conflictos de interés y riesgos de mala gestión financiera o reputacional. Hice una pausa y los miré. Parece que la gente de negocios de verdad piensa en todo. El jaque mate era total. No había escapatoria. No había más mentiras en las que esconderse. Solo la cruda, fea y patética verdad, expuesta bajo las luces del candelabro del comedor. El silencio que siguió a mi última revelación fue diferente a todos los anteriores. No era un silencio tenso o expectante. Era el silencio pesado y denso de la devastación. El silencio de un campo de batalla después de que la última bomba ha caído y solo queda el humo y los escombros. Era el silencio del fin de una era, el fin de la farsa que habíamos llamado familia. Mi madre fue la primera en moverse. Se levantó lentamente, como si cada articulación le doliera. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto torpe, nada que ver con su habitual compostura. Sus ojos, enrojecidos y llenos de una traición insondable, no me miraban a mí, sino a mi padre. «Nos has humillado, Amador», susurró, su voz rota, despojada de toda su musicalidad artificial. «Has intentado vender a una hija y destruir a la otra para salvar tu orgullo. Has destruido a tu familia». Sin decir más, se dio la vuelta y salió del comedor, sus sollozos controlados resonando en el pasillo, el sonido de un mundo que se desmorona. Coral, por su parte, reaccionó con la única emoción que conocía, la única que su narcisismo le permitía, la ira. Se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con un ruido estridente que arañó el suelo de madera. «Tú», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso, su rostro contraído en una máscara de odio. «Tú has hecho esto. Disfrutas con esto. Siempre has estado celosa de mí. No soportas que la gente me quiera, que yo sea la divertida, la que tiene chispa.
Prefieres destruir a tu propia familia antes que compartir un poco de lo que tienes, egoísta. La miré, y por primera vez en años, sus palabras no me alcanzaron. No sentí ni una pizca de la culpa que siempre lograba infundirme. Sus insultos eran como piedras lanzadas contra un tanque. Solo sentí una profunda y abrumadora lástima. No tienes nada que yo querría, Coral, le dije con una voz tranquila y cansada. Yo construí algo real, con mis manos y mi cerebro. Tú solo sabes cómo fingir, cómo tomar. Y se te acabó el chollo. A partir de ahora, tendrás que aprender a construir tu propia vida. ¿O no? Francamente, ya no es mi problema. Lanzó un grito de frustración animal, un sonido gutural de rabia pura, y salió corriendo del comedor, subiendo las escaleras a trompicones. Probablemente hacia su cuarto, a refugiarse en el único mundo donde era reina, su teléfono, donde podría escribir una publicación dramática en Instagram sobre cómo la gente tóxica estaba arruinando su vida, cosechando la simpatía de extraños que no conocían la verdad. Me quedé a solas con mi padre. Él seguía hundido en su silla, con la mirada perdida en la mancha de vino tinto que se extendía sobre el mantel blanco como una herida abierta. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. El patriarca todopoderoso, el hombre que dictaba sentencias en la mesa del comedor, se había convertido en un anciano asustado y patético. ¿Por qué?, le pregunté en voz baja. La pregunta no buscaba una excusa, ni siquiera una explicación. Era una necesidad casi clínica de entender la patología completa, de cerrar el expediente. Levantó la vista, y sus ojos estaban vacíos, derrotados. Tenía que intentarlo, musitó, su voz apenas un susurro ronco. Era la única salida que se me ocurrió. Para salvarlo todo. No, le respondí, recogiendo mis carpetas y guardándolas metódicamente en mi portafolio. Cada documento volvía a su lugar, el orden restaurado. La única salida era decir la verdad. Pedir ayuda. Admitir el fracaso. Pero eso nunca se te ha dado bien, ¿verdad? Es más fácil manipular y exigir que mostrar vulnerabilidad. Cerré los broches de mi portafolio. El clic metálico, por segunda vez esa noche, marcó un final definitivo. El sonido de un capítulo cerrándose para siempre. Me puse de pie, sintiendo mis piernas firmes y seguras bajo mi cuerpo. Mi clínica no es tu bote salvavidas, papá. Es el resultado de mi trabajo, de mis deudas, de mis noches sin dormir. Es el monumento a cada vez que me dijiste que no podía lograrlo, que no era suficiente. Y no voy a dejar que tú, ni nadie, la hunda para mantenerse a flote un día más. Caminé hacia la puerta del comedor, mis pasos resonando en el silencio. Me detuve en el umbral, pero no me di la vuelta. A partir de hoy, nuestra relación de negocios, incluyendo todos los servicios gratuitos y los préstamos, ha terminado. Pueden seguir siendo mis padres, supongo, biológicamente hablando, pero ya no son mis acreedores emocionales ni mis dependientes financieros. La cuenta está cerrada. Y el libro de contabilidad, finalmente, está en paz. Salí de la casa. No corrí. Caminé. Al cruzar la puerta principal, el aire fresco de la noche me golpeó la cara y sentí como si un peso de 1000 kilos, un peso que había llevado sobre mis hombros durante 32 años, se hubiera desprendido de repente. La cera para muebles y las mentiras se quedaron atrás, atrapadas en esa casa que ya no sentía como un hogar. Respiré hondo, un aliento limpio, profundo y liberador que pareció llegar hasta el fondo de mis pulmones por primera vez en mi vida. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué. Era un mensaje de mi tío Octavio. No sabía nada de la cena, pero su instinto, el de la verdadera familia, siempre había sido infalible. El mensaje era simple: ¿todo bien, campeona? Pensando en ti. Una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuina de la noche, se dibujó en mis labios. Le respondí: mejor que nunca, tío. Acabo de declararme en bancarrota emocional de la familia Valente. Y se siente increíble. Por fin, soy libre.
Guardé el teléfono y miré hacia el cielo nocturno, salpicado de estrellas sobre la Ciudad de México. Me di cuenta de que mi familia creía que el éxito era un pastel que se podía repartir, un recurso que se podía exigir, un tesoro que se podía robar. Pero nunca entendieron la verdad fundamental. El verdadero éxito no era la clínica, ni el dinero, ni el prestigio que tanto anhelaban. El verdadero éxito era esa sensación que tenía en ese preciso instante, la de haberme elegido a mí misma por encima de todo. La de haber construido no solo una clínica, sino una vida de la que nadie, nunca más, podría exigir una parte. Ellos querían una parte de mi éxito, pero nunca entendieron que para tener éxito, primero tuve que liberarme de ellos. Fui demasiado lejos al exponer la verdad.